Buenas noches. Hoy hablaremos entonces de cómo la propaganda ha influido a las sociedades por medio de los gobiernos a través de la historia. En primer lugar, abordaremos el tema de la propaganda a través de los tiempos, a través de la historia. En segundo lugar, abordaremos el tema de que siempre ha sido manejada por los estados o por los gobiernos. En tercer lugar, que la propaganda siempre ha sido estudiada por medio de la psicología, estudian al hombre y de esta manera utilizando la propaganda para manipularnos. Y en último lugar, y el más importante, hablaremos de la situación actual de nuestro país, del cómo la propaganda ha influido a través de la historia, a través de nuestros tiempos, en los gobiernos de Andrés Pastrana, de Álvaro Uribe y de nuestro actual presidente, el doctor Juan Manuel Santos. El primer tema entonces, la propaganda a través de la historia. En 1924, el presidente Calvin Coolidge era considerado como un presidente aburrido. Entonces él tuvo la idea de contactar con Edward Bernays, el cual era un tipo brillante, con mucha imaginación. Era el tío de Sigmund Freud, el cual tenía las teorías acerca de que el hombre por naturaleza era violento, entonces había que manipularlo para que no fuera violento. De allí, Bernays le dice al presidente, en ese entonces Calvin Coolidge, que llamara a numerosas estrellas del cine y que las llevara a la Casa Blanca. Se hizo. Por medio de esto, fueron las estrellas del cine a la Casa Blanca y Edward hizo un chiste. El presidente se rió, las estrellas bromearon y desde ahí esa propaganda surgió en los Estados Unidos y el pueblo entonces dijo: «Oh, el presidente se ha reído». Por este suceso, por primera vez se vinculó a las relaciones públicas en el contexto político. No solo en Estados Unidos tenemos el ejemplo de la propaganda que mueve a las masas. También en Alemania surgió esta idea de la propaganda por las ideas de Freud. Hitler estaba convencido, al igual que Freud, que los humanos eran violentos por naturaleza, entonces había que manipularlos. El tema allí y el lema que utilizaron en ese entonces por el socialismo fue servicio y no egoísmo. Entonces allí tenemos otro ejemplo de cómo la propaganda influyó en las personas. En ese entonces fue el socialismo y en Estados Unidos lo hacían por el capitalismo, el cual manipulaban a las personas. De Edward Bernays entonces eran de que la gente consumiera a través de la propaganda, se manipulaba. En 1928 el presidente Hoover está de acuerdo con las ideas de este señor, de Edward Bernays, donde dice que a la gente es necesario manipularla por el bien de la economía del país. Así entonces, todos los seres humanos empiezan a consumir sin necesidad. Empiezan, por ejemplo, a comprar ropa sin necesidad o a comprar objetos sin necesidad. Todo esto gracias a las ideas de Bernays, que fueron la propaganda y consumir. Nuestro segundo tema a tratar: la propaganda siempre fue manejada por los gobiernos y estados a través de la historia. En el tema anterior les di múltiples ejemplos de la propaganda, cómo influyó a las masas. Bueno, en este tema quiero ser concreto y decir que la propaganda siempre ha sido centrada y trabajada por los gobiernos y por los estados, obviamente, para de esta manera poder controlar a las masas. En ese entonces, bueno, como lo dije, con los presidentes, bueno, las ideas de Freud se vieron vislumbradas en Bernays, donde él decía que el consumismo era la base para poder manipular a las personas. Entonces la gente compraba sin necesidad. Y bueno, en Alemania les di el ejemplo del lema que se utilizó. Pero todo esto siempre fue tratado por los gobiernos. Siempre los estados manipulan a la gente porque ellos tienen el poder. De esta manera no lo pueden lograr. Después el presidente Roosevelt quita la idea de Bernays o la idea de Freud, porque la idea principal era de Freud, de que los humanos, de que los seres humanos somos violentos por naturaleza, en nuestro inconsciente. Entonces
Roosevelt no creía esto. Roosevelt, en cambio, confiaba en el hombre y creía que el hombre debería ser escuchado. Y él en su política de gobierno dice que hay que escuchar a las personas. Entonces, por medio de encuestas, sabe qué es lo que las personas quieren. De esta manera, se crea otro sistema de propaganda. Entonces, ya igualmente se vendía a las personas, pero las personas en este entonces eran ya libres, por así decirlo, porque bueno, ya se les escuchaba y el psicoanálisis fue a otros campos donde la gente ya no estaba reprimida, sino que se soltaba. De esta manera, Roosevelt acata otra política. Aquí podemos ver el ejemplo de que siempre ha sido tratada por los gobiernos y por los estados, ya sea de una manera de represión hacia las personas o de liberación. Pero el tema central es que la propaganda siempre ha movido masas, sea cual sea el tema. Ahora hablaremos de nuestro tercer punto, el tema de la propaganda estudiada. Siempre estudiaron a los seres humanos, su comportamiento, para de esta manera poder hacer la propaganda y que la propaganda fuera efectiva. Hablaremos entonces de este tema. En los temas anteriores les di ejemplos de la propaganda a través de la historia y fui concreto en decir que la propaganda siempre ha sido manejada por los gobiernos y por los estados. En este tercer punto abordaremos el tema de la propaganda estudiada. ¿Cómo es esto? Que han estudiado al ser humano para de esta manera poder vender y poder hacer propaganda como convenga en los gobiernos que toque. Las ideas siempre nacieron, bueno, por Sigmund Freud. Él siempre dijo que el hombre era por naturaleza violento. De ahí nace una idea, el hombre es estudiado, se dice que el hombre es violento y tiene que ser controlado. De allí sale la idea del consumismo, donde el hombre no compra por necesidad, sino por deseo. O sea, un ejemplo es, no compro el carro porque lo necesito, sino porque me voy a sentir bien con el carro. Entonces, siempre han tenido estudiado al hombre para que de esta manera la economía del país surja. Y bueno, en Alemania hay el ejemplo en el socialismo, donde el lema era diferente. Y bueno, supimos lo que pasó con Alemania en la Segunda Guerra Mundial, con cómo controlaron a las personas y manipularon esas masas. Siempre, todo esto siempre, estudiando al ser humano. Lo estudian, lo trabajan y de esta manera pueden hacer propaganda. Vuelvo y lo repito. Después di el ejemplo de Roosevelt. Ahí ya hubo otro análisis diferente, porque ahí ya no estaba metido el pensamiento de Freud o de Anna Freud, que fue la que impulsó esto de su papá para que saliera en los gobiernos. Ya con el pensamiento de Roosevelt, que el hombre tiene que ser escuchado, el hombre tiene que ser libre, vienen otros psicólogos, otra gente, y ahí también nos estudian y van y nos hacen encuestas para decir qué es lo que nos gusta, qué es lo que no, y con base en eso saben qué productos vendernos. Ahí ya es otro tema, pero siempre estudiando al ser humano para que de esta manera el gobierno siempre pueda tener el poder y con la propaganda seducir al pueblo. Y ahora abordaremos nuestro último tema y el más importante, el de Colombia, el de nuestro país en la actualidad. El cómo la propaganda ha influido a través de la historia. A continuación. Nuestro último tema, el tema de la propaganda en nuestro país, cómo ha influenciado a través de los años la propaganda. Un ejemplo es el de Andrés Pastrana. Su política y su propaganda fue el de los diálogos con las FARC. El pueblo entonces acató esta idea y Andrés Pastrana hizo los diálogos, les dio una zona de distinción a estos terroristas y estos terroristas se fortalecieron ahí, lo cual creo que no fue conveniente para nuestro país debido a que ellos pasaron muchas armas, hubo mucho narcotráfico y se intensificó estas ideas de violencia. Posteriormente hay elecciones y llega un nuevo candidato al poder. Es Álvaro Uribe,
que por medio de su propaganda, la cual es combatir a las FARC con guerra, con soldados, con militares, combatir a las FARC, y entonces su propaganda es guerra, acaba la guerra. Así entonces, muchos de los colombianos votan por Álvaro Uribe. Esto gracias a la propaganda. Se mueven masas y mucha gente sigue a Álvaro Uribe. Sus políticas son, digamos, buenas en ese sentido. Las FARC se disminuye y él hace un proceso de reelección con la misma propaganda. De esta manera, el pueblo vota otra vez por él porque su propaganda de combatir ha sido efectiva. De esta manera, él sigue con su mandato y se fortalece esta idea, esta propaganda de que es a través de la guerra que tenemos que acabar con las FARC. Su mandato acaba. ¿Quién puede venir ahora? Bueno, él tenía su ministro de Defensa, que fue uno que le ayudó a combatir a estas guerrillas, que fue Juan Manuel Santos. Este candidato se lanza a la presidencia con la misma propaganda, con las mismas ideas de Álvaro Uribe. Esto lo hace subir al poder, subir a la presidencia. Otra vez, vuelvo a ser conciso de que la propaganda mueve las masas y la mayoría de votantes lo hace por Juan Manuel Santos gracias a la propaganda de Álvaro Uribe. Esto sabiendo que hay otros candidatos por los cuales se puede votar. Pero digamos que entonces la propaganda hace que la gente no vea lo que los otros candidatos tienen por decir. O bueno, no todos. Podemos decir que la mayoría de seres humanos o de población vota debido a la propaganda. Y bueno, ahora tenemos el caso de Juan Manuel Santos. Subió al poder gracias a la propaganda de Álvaro Uribe. Pero ahora vemos otra propaganda, que es la de la paz. Él dice que ya no los va a combatir a través de las armas y que va a ser un proceso de paz. Y bueno, esta es su nueva propaganda. Como dije anteriormente, la mayoría de las personas dice que va a haber paz. No lo sabemos. Puede que sí, puede que no. Pero esta idea hace que las masas se muevan hasta allí y no sabemos lo profundo de esta propaganda, porque pues puedo llegar a decir que es parecida a la de Andrés Pastrana, donde están los diálogos, donde se les dio zonas a los terroristas para que se fortalecieran. Ahora vemos que en estos procesos se están dando zonas a los guerrilleros, cuando al principio la propaganda de Juan Manuel era paz y que no se les iba a dar zonas a los guerrilleros. Pero poco a poco, con propaganda chiquita, han hecho que el pueblo vea que es normal y que ahora, bueno, se les dará un poquito de tierra, a lo mejor después más tierras, y así. Todo esto debido a la propaganda. Pero bueno, la conclusión de mi video y la conclusión de todo esto es que la propaganda mueve masas, lo he dicho en repetidas ocasiones. Lo que quiero llegar es que hay muchos seres humanos que tienen su pensamiento, que de pronto dicen, bueno, esto no es como lo pintan, pero es difícil, gracias a que los gobiernos mueven las masas y es como que nadar en un río contra mucha gente, donde las ideas de las personas que de pronto son mejores no pueden en ese momento salir a relucir, gracias a que el gobierno es el que tiene el poder y tiene la fuerza para hacer que esta propaganda mueva al pueblo y haga que todos crean en eso. Gracias.